televidentes, bienvenidos de nuevo a este programa Trastornos Urbanos. Hoy les traemos un tema muy interesante que seguro les va a importar. ¿Es usted fanático, admirador de las cirugías, los cuerpos voluptuosos, los rostros perfectos y las medidas tal como las pide la sociedad? ¿O por el contrario, piensa que esto es algo superficial y es mejor lo natural? Cualquiera tiene derecho sobre su cuerpo a someterlo a cualquier procedimiento, siempre y cuando este no afecte su salud y su funcionalidad. Hoy hablaremos de los trastornos somatomorfos, haciendo énfasis en el trastorno dismórfico corporal. Con este nombre casi no lo conocemos, siempre lo relacionamos con la vanidad. Hoy para esto traemos un especialista en el tema quien nos lo explicará. Bueno, los trastornos somatomorfos comparten una característica esencial, y es que todos ellos, según explica el DSM, consisten en la expresión somática, pero de un conflicto psicológico. Son lo que normalmente se denominaban los síntomas propios de la histeria, enfermedad psíquica que a finales del siglo XIX no podía ser explicada por la medicina y que el psicoanálisis comienza a explicar. En ese sentido, es necesario entender que en estos trastornos no se encuentran signos en el cuerpo, sino síntomas precisamente, y que por ello al explorar el cuerpo no se observan como tal las evidencias de un trauma físico, de un trauma mecánico o orgánico, sino de un trauma psíquico. Y ese trauma psíquico es necesario explorarlo mediante procedimientos de anamnesis, de indagación psicológica, que mostrarán que la causa de los síntomas no está en el cuerpo, sino en conflictos psicológicos del individuo. De ahí la expresión de que son, de ahí la denominación sería una expresión somática, pero de conflicto psicológico. Así, por ejemplo, uno de los principales trastornos allí se denomina somatización. En él encontramos una persona que suele quejarse, es decir, síntomas de dolores en grandes áreas del cuerpo, pero se trata de unos dolores inespecíficos, que no abarcarían un órgano concreto como tal, sino grandes áreas, las extremidades superiores, las extremidades inferiores, el tronco, el abdomen o la cabeza. Y además esos dolores de los que el paciente se queja estarían acompañados de las llamadas disfunciones sexuales, que en estos casos serían solamente un síntoma sexual, pero que sabemos bien que en el DSM constituyen no solamente síntomas, sino un grupo de trastornos que estaría dentro de los trastornos sexuales, junto a las parafilias y el trastorno de la identidad sexual. Esas disfunciones que se presentan en la somatización pueden ser, por ejemplo, la aversión al sexo, el deseo sexual hipoactivo, pero también puede ser el trastorno orgásmico masculino o femenino, o los trastornos de la excitación en el hombre o en la mujer, vaginismo, dispareunia, eyaculación precoz, impotencia, entre otros. En ese sentido, entonces, los síntomas aquí no muestran signos en el cuerpo, de allí que los médicos no encuentren como tal una causa orgánica y suelen remitir entonces estos trastornos al psiquiatra o al psicólogo. Lo mismo va a ocurrir fundamentalmente con el denominado trastorno por dolor, que es muy similar al trastorno por somatización, pero se diferenciaría sobre todo en el hecho de que en el trastorno por dolor se trata de un dolor específico, no uno en específico como en el de somatización, y además también se trataría de una zona en concreto, no grandes áreas del cuerpo, sino una zona mucho más especificada, mucho más particular o concreta. De igual manera allí también pueden presentarse en ocasiones las disfunciones sexuales, pero no son tan comunes como en la somatización. Hay un tercer trastorno que está muy ligado a estos otros dos y que haría parte de los síntomas típicos de la denominada histeria, y es precisamente el trastorno por conversión, donde además de haber disfunciones sexuales, también se presentan los llamados síntomas pseudoneurológicos. Pseudoneurológicos porque pensaría que hay alguna afección o en los órganos o si no en el cerebro, pero ni los órganos ni el cerebro en general estarían comprometidos. Por eso se habla de una ceguera histérica, donde el ojo está intacto y el cerebro igual. Se habla de una sordera histérica, se habla también de parálisis, de contracturas, se habla además de vértigo, es decir, estarían alteradas un montón de funciones fisiológicas y los órganos de los sentidos también comprometidos allí,
pero al revisar estos órganos del cerebro no se encuentra ninguna anomalía, ninguna alteración. Así pues, entonces, esos serían los síntomas principales de la histeria, los llamados entonces trastornos por somatización, por conversión y trastorno por dolor. Hay allí dentro del grupo de los trastornos somatomorfos otros dos trastornos que ya son un poco distintos, que serían precisamente la hipocondría, en donde lo que se encuentra es un temor, una idea recurrente, exagerada de padecer una enfermedad física. Mientras que en el de somatización o en el de por dolor, el paciente va a llegar quejándose de un dolor inespecífico o de un dolor específico. En la hipocondría el paciente generalmente llega ya con un autodiagnóstico. Es decir, él no va a reportar un simple dolor de espalda o cosas por el estilo, sino por ejemplo una lumbalgia de tipo tal o cual. Es decir, ellos se autoinstruyen para conocer entonces cuáles son los síntomas de una enfermedad y creen padecerlos. Si este temor es excesivo y pues se presenta en el caso de un sujeto psicótico, hablamos de una certeza delirante. Y por eso se habla también de un delirio hipocondríaco. La persona piensa tener una enfermedad y a pesar de las evidencias o pruebas de que no la tiene, la persona insiste en padecer esa enfermedad. En eso consiste la hipocondría. Bueno, además de los trastornos ya mencionados, dentro de este grupo hay uno muy particular y es el trastorno dismórfico corporal, en el cual no se trata de dolores, de quejas de algún padecimiento en el cuerpo, de enfermedades físicas o mentales, sino de una profunda preocupación por una parte del cuerpo que se considera deforme, es decir, algunos órganos o miembros del cuerpo que se consideraría que son excesivamente grandes o pequeños, o un defecto físico mínimo es exagerado, y todo esto lleva a la persona a sentirse como un monstruo, a sentir que su cuerpo, alguna parte de su cuerpo está deforme. Comúnmente esto se traduce en intentos de ocultar esa parte del cuerpo de la que se avergüenza el sujeto, o incluso en casos más radicales, sobre todo en casos de psicosis, en sujetos que se automutilan, ya que no se les practica una intervención quirúrgica porque no es necesario. Muchas veces estos sujetos se automutilan o en otros casos simplemente se aíslan socialmente. Es decir, se hacen esfuerzos por ocultar esa problemática que en realidad depende de un problema de percepción, porque la persona no ha podido integrar esa parte de lo que llamamos la imagen corporal, no solamente el esquema corporal, sino la imagen del cuerpo, que puede tener también características o connotaciones de orden inconsciente. Así, por ejemplo, muchos piensan que en el trastorno dismórfico corporal se trataría de eso, de un problema de percepción y no en sí un problema en el soma, sino un problema psíquico como tal. Bueno, la primera cirugía me la hice hace 2 años y medio. Cuando me operaron, yo no me veía bien. Acá en mi casa todos me decían, no, quedaste muy bonita. Pero de hecho, fue cuando me empecé a ver una oreja más grande que la otra. Y eso siempre ha sido un problema desde pequeña. Por ejemplo, en la escuela me decían Dumbo. Pues esto suena hasta chistoso, pero yo no participaba en los reinados. En ese momento me peinaban así, pues peinados muy lindos y la verdad pues eso generaba pues como muchas inseguridades en mi vida. Me quiero volver a operar. Ya llevo 2 cirugías de orejas, quiero hacerme la tercera porque siento que son desproporcionales para mi cara. Sofía desde niña siempre fue muy vanidosa, muy preocupada por cómo se veía su cuerpo. Ella a los 17 años decidió hacerse una cirugía de orejas. Acá en la casa la apoyamos pues con su decisión. Ella se sometió a la cirugía y quedó muy bien y se sentía satisfecha. Pero 2 o 3 meses después, ella nos dijo que se sentía muy insatisfecha y que se veía una oreja más grande que la otra. Le pidió a mis papás apoyo para otra cirugía, pues ellos decidieron no apoyarla porque en verdad eso era mentira, ella se veía bien. Y ante esa negativa de ellos, ella buscó por otros medios la forma de realizarse la cirugía y no contó con tanta suerte como en la primera.
ya que le dio una infección, estuvo hospitalizada varios días, ya que se realizó la cirugía en una clínica esas de garaje. Sofía ha cambiado mucho, ella ya no sale casi, prácticamente no tiene amigos porque ella misma los dejó a un lado, porque ella ya no salía ni a los bailes ni a nada. Entonces ya la gente no volvió a contar con ella para nada, incluso hasta el novio lo echó. Ella se ha vuelto muy depresiva, incluso agresiva cuando uno trata de decirle o de sacarla pues a la calle, porque se siente pues muy acomplejada por este tema de las orejas. Sí, así es. Sofía es una de mis pacientes, de las mejores pacientes que tengo. Últimamente ha estado viniendo mucho a mi consultorio. Yo le he realizado ya 2 otoplastias y una rinoplastia. Al comienzo me dijo que su oreja estaba más grande que la otra. Yo le hice una primera operación. En la segunda, la familia decide como que no apoyarla. Yo por ende pues tampoco veía una simetría o algo que le hubiera quedado imperfecto en sus orejas. Entonces decido que una segunda otoplastia es algo muy riesgoso e incluso inoficioso, a lo que ella responde pues con lo negativo, porque decidió irse con un cirujano de estos que no tienen las suficientes bases teóricas ni tienen tampoco organizados los consultorios de la mejor manera, ni esterilizadores. Ella llega acá con una infección en el oído, lo cual a mí me pareció muy triste, muy grave, porque Sofía es una niña muy linda. Luego de su otoplastia pues había quedado muy bien, y llega con esto que pues, de pronto podría ahí sí cambiarle esa simetría que tenía con sus orejas. Decido realizarle pues una mejora, pero ella insiste en que de nuevo tenemos que volver a operar, a lo que me parece totalmente absurdo ya después de lo que había experimentado. Llegamos a una conclusión. Yo me puse a pensar mucho sobre el tema, me pareció algo muy anormal, muy absurdo que una niña tan bonita que ya tenía bien sus orejas siguiera insistiendo en algo de eso. Incluso pensamos que era de pronto algo que tenía que ver con su visión. Decidimos realizarle varios exámenes para descartar cualquier posibilidad, y cuando llegamos a dar los exámenes nos dimos cuenta de que estaba totalmente bien. Yo pues personalmente, al ser muy amigo de la familia de Sofía, yo sentí mucha pena en de pronto decirles que la llevaran al psicólogo, de remitirla al psicólogo sin antes de hablar con ellas, porque de pronto iban a pensar que yo estaba tratando a la niña de loca, de psicótica. Pero luego de un tiempo ellos, al ver la insistencia de ella, decidieron aceptar mi consejo y la remitimos efectivamente donde el psicólogo, el cual le diagnosticó inmediatamente que tenía un trastorno dismórfico. Por lo general estos trastornos los detectamos más comúnmente los cirujanos y los nutriólogos. En la actualidad, Sofía está en tratamiento psiquiátrico, ya que presenta una depresión crónica con ideas suicidas. Esto se generó debido a su inicial trastorno dismórfico corporal. Sin embargo, aún sigue con la absurda idea de realizarse nuevos procedimientos quirúrgicos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero de todo esto podamos reflexionar, ya que somos gran parte de este monstruo tan grande que es el consumismo. No nos dejemos engañar por ese supuesto ideal de belleza que nos quieren vender los medios. Seamos más auténticos y valorémonos como personas, sin crear estereotipos, ya que de los más mínimos detalles podemos llevar a las personas a momentos extremos en sus vidas, como lo son los apodos, como lo son el juzgar o el apremiarnos por la apariencia física. Es todo por hoy, muchas gracias.